Hola chicos, buen día. En esta oportunidad analizaremos el tema de ondas. Todos hemos vivido e interactuado con las ondas desde que nacimos. Cuando escuchamos los primeros sonidos de nuestra madre, cuando nuestros ojos lograron percibir ese mundo que nos rodea, cuando de niños jugábamos en el agua o dejábamos caer un objeto en un recipiente con agua y observábamos cómo aparentemente el agua se mueve hacia todas las direcciones y luego chocaban con los bordes del recipiente. Cuando escuchamos la radio, vemos la televisión, utilizamos nuestro celular, etc. Nuestro mundo está lleno de ondas, desde las ondas en el agua, las olas del mar, cuando interactuamos con una cuerda, cuando jugamos con un resorte, cuando emitimos un sonido o cuando podemos percibir la luz. En este mundo interactuamos con una gran variedad de fenómenos físicos que tienen características que se pueden explicar a partir del modelo de ondas. ¿Pero qué es una onda? Todos los sistemas que involucran ondas tienen la característica que se producen a partir de una perturbación, específicamente de un medio que puede ser un sólido, un gas, un líquido o surgir a partir de las variaciones de campos eléctricos y magnéticos. En todos estos casos, las ondas transportan energía, más no materia. Las ondas tienen una serie de características que se pueden describir a partir de las posiciones que ocupa cada partícula en el medio en el que se producen y propagan las ondas, como también en el instante de tiempo en el que se analiza cada partícula. Es decir, que las ondas van a depender tanto de la posición como del tiempo. Es por eso que las ondas tienen una representación espacial y una representación temporal. Cada una de ellas nos brinda una información o características de las ondas. En la representación espacial podemos observar las diferentes posiciones que ocupan las partículas en función de la distancia que recorren. Estos puntos medios de la onda representan el punto de equilibrio, es decir, el punto donde aparentemente las partículas están en reposo o por un instante de tiempo se van a encontrar en reposo. Estos puntos más altos que alcanza la partícula en el espacio se conocen como crestas y los puntos más bajos se conocen como valles. La distancia que hay entre el punto de equilibrio y el punto máximo que alcanza las partículas se conoce como amplitud, y la distancia que hay entre el punto de equilibrio y el punto más bajo que alcanza las partículas también representa la amplitud. También podemos evidenciar que entre dos ondas vamos a tener una separación de una longitud de onda. Entre dos crestas, la longitud de onda va a ser igual a la separación entre dos valles. Pero la longitud de onda también me representa el tamaño de la onda, desde el punto inicial hasta el punto final. Por otro lado, tenemos la representación temporal, donde nos representa las posiciones que va tomando cada una de las partículas del medio en función del tiempo. En este caso, podemos observar que desde el punto de equilibrio hasta el punto más alto, hasta las crestas, nos representa la distancia de la amplitud. De igual manera, desde el punto de equilibrio hasta un valle también representa la amplitud. En esta ocasión, esta separación entre las dos crestas me representa el periodo, el tiempo que tarda en producirse una onda, que es precisamente desde donde inicia hasta donde termina. El tiempo que tarda también en recorrer una longitud de onda. Todas las ondas tienen una frecuencia,
que es la cantidad de ondas que se producen en un determinado tiempo. La frecuencia de las ondas únicamente depende de la fuente que las produce. No depende del medio en el que se propagan, sino del quien las genera. En esta animación podemos observar un recipiente con agua y vamos a ver cómo se generan una serie de ondas a partir de esta fuente. La frecuencia con la que se desplazan estas ondas va a depender estrictamente de la cantidad de gotas que deja caer la llave. Es decir, que si quiero modificar la frecuencia de las ondas, pues debo modificar en principio la fuente que las produce, lo cual me demuestra que la frecuencia de estas ondas depende únicamente de la fuente. También podemos observar cómo va cambiando la posición de las partículas del agua en función de la distancia. Y también podemos observar cómo es la variación temporal de esas posiciones. En ambos casos vemos que la representación gráfica es una función periódica sinusoidal. La representación espacial de la amplitud en función de la posición o la distancia, y la representación espacial de la amplitud en función del tiempo. Si realizamos una vista desde arriba, podemos observar cómo las ondas se propagan a través del espacio. Los puntos brillantes son los puntos de máxima amplitud, donde ubicamos las crestas, y los puntos opacos son los valles. Ahora vamos a analizar otra característica de las ondas, que es la velocidad de propagación. Básicamente es la rapidez con que se mueve la perturbación en un medio. La velocidad de propagación va a depender únicamente de las características del medio, es decir, si se mueve de aire a agua, si cambia la profundidad del agua, si pasa de aire a vidrio o de agua a vidrio. En este cambio de medios se modifica la velocidad de la onda. De lo contrario, la onda siempre se moverá con velocidad constante en todas las direcciones. Y una manera de calcularla es a partir de dos expresiones. La primera, cuando conocemos las características de la onda, como son la longitud de onda y la frecuencia, o si conocemos la forma en cómo se está desplazando la onda, es decir, la distancia que recorre en un determinado tiempo. Estas dos ecuaciones aplican para todos los tipos de ondas que tenemos en la naturaleza. Sin embargo, la velocidad de las ondas también la podemos calcular a partir de las características del medio en el que se desplazan. Por ejemplo, cuando tenemos ondas en una cuerda, esa velocidad también va a depender de las características de esa cuerda. Por un lado, tenemos la tensión a la que está sometida la cuerda, y por el otro lado tenemos una característica de la cuerda que se conoce como densidad lineal. La densidad lineal nos representa la masa de la cuerda sobre la longitud. Podemos evidenciar que estas son las características de un medio particular, específicamente las cuerdas. Tenemos la característica de la masa en kilogramos, la longitud de la cuerda en metros y la tensión a la que esté sometida dicha cuerda.
y con esta expresión podemos calcular la velocidad. Sin embargo, si conocemos la longitud de onda y la frecuencia de la cuerda, también podemos calcularla de esta manera. O si conocemos la distancia que recorre la onda en la cuerda y el tiempo en el que recorre esa distancia, también podríamos calcularla de esta manera. En este caso, tenemos una animación que nos representa un sistema de una cuerda atada a un punto fijo y por este costado un generador de ondas. Vamos a observar cómo el generador empieza a perturbar las partículas de este medio de tal manera que genere ondas. Se puede evidenciar cómo cada partícula del medio empieza a desplazarse en el eje vertical, pero mantiene su misma posición en el eje horizontal. Lo que quiere decir que la energía que recibe de este punto se la transmite a la partícula siguiente, sin desplazar la materia de un punto a otro, que demuestra una de las características de las ondas, y es que no desplazan materia. También podemos evidenciar cómo la velocidad de la onda se ve afectada por la tensión de la cuerda. Entre más baja sea la tensión, menor es la velocidad de propagación. También podemos observar cómo la frecuencia afecta la cantidad de ondas que se generan. Entonces, en este caso, aumentamos la frecuencia, va a ser mayor la cantidad de ondas. Si se disminuye la frecuencia, vamos a ver que la cantidad de ondas que se genera es menor. También podemos ver con un pulso otra característica de las ondas en las cuerdas, y es qué pasa con la onda cuando llega a este punto. El pulso es básicamente media onda. Vemos que cuando llega acá choca y se devuelve, pero en sentido contrario. Es una característica de las ondas en las cuerdas cuando chocan con un punto fijo. Si este punto no estuviera fijo, vamos a ver que en ese caso particular ya la onda al llegar a este punto se devuelve en el mismo sentido. Cuando el extremo está fijo, como en este caso, cambia de sentido en el plano, y cuando esto está libre, se mantiene el sentido. Son características que tienen las ondas en las cuerdas. Ok, las ondas también se pueden clasificar de diferentes maneras. Una es de acuerdo al medio en el que se propagan. Entonces, en ese caso tenemos ondas de tipo mecánico, que son aquellas que requieren de un medio físico para su propagación. Por ejemplo, las ondas en el agua, las ondas de sonido, las ondas en las cuerdas, son medios físicos por los cuales se pueden propagar, y todas ellas se catalogan como ondas mecánicas. Pero también tenemos ondas electromagnéticas, que son aquellas que no requieren de un medio físico para propagarse. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, encontramos las señales de radio, microondas, y entre ellas la luz. Todas se clasifican en algo que se conoce como el espectro electromagnético. Las ondas también se pueden clasificar de acuerdo a la forma de la perturbación. Dentro de esta clasificación tenemos las ondas transversales, que son aquellas en las cuales la vibración de las partículas es perpendicular a la propagación de las ondas.
y las longitudinales, en las cuales la perturbación de las partículas se realiza en el mismo sentido en el que se propagan las ondas. Acá podemos observar cómo es esa clasificación a partir de la forma de la perturbación. Una vez que identificamos las características de las ondas y conocemos su clasificación, procedemos a realizar una representación matemática de la onda. Se conoce como ecuación de onda o función de onda y básicamente busca realizar una descripción completa de una onda. Por ejemplo, en este caso tenemos una onda que se desplaza en el tiempo. La expresión de la ecuación de onda tiene esta forma, donde Y representa las posiciones de las partículas en el eje vertical, A es la amplitud, seno me define que es una función periódica en el tiempo que tiene esta forma, K, que se conoce como número de onda, y la posición espacial, es decir, que esta parte de acá es la representación espacial de la onda. Un más o menos que me representa la dirección de propagación de la onda, la frecuencia angular por el tiempo que me representa la parte temporal de la onda. Esta ecuación se parece mucho a las del movimiento armónico simple, donde nuevamente K es el número de onda y se define como 2pi sobre la longitud de onda. W es la frecuencia angular y se define como 2pi sobre el periodo. Y si la onda se desplaza hacia la derecha es el signo negativo, y si la onda se desplaza hacia la izquierda el signo es positivo. Si observamos con atención, dentro de esta ecuación están todas las características de la onda: amplitud, longitud de onda con el número de onda por acá, y el periodo, la dirección de la propagación, y conociendo el periodo y la longitud de onda puedo calcular su velocidad. Ok, chicos, en este caso tenemos una ecuación de onda la cual describe el movimiento de una onda que depende de la posición y el tiempo. Tenemos que es igual a 6 seno de 2.09 por la posición más 1.25 por el tiempo. El ejemplo nos pide la amplitud, el número de onda, la frecuencia angular, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia de las ondas, que es diferente a la frecuencia angular, la velocidad de propagación y la dirección de propagación. Entonces, identificamos que en este punto, este número me indica la amplitud, es decir, que la amplitud sería de 6 metros. Este número de acá, el 2.09, me indica el número de onda, es decir, que en nuestro caso es 2.09 radianes sobre metro, son las unidades del número de onda. Y este de acá me indica la frecuencia angular, que es 1.25 radianes sobre segundo. Ok, esa es la información básica que nos da la función de onda.
¿Qué podemos calcular de ahí? Entonces, primero, para calcular la longitud de onda, sabemos que ella se relaciona con el número de onda, donde el número de onda es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Despejando la longitud de onda, que está dividiendo y pasa a multiplicar, y este está multiplicando, pasa a dividir, me queda de esta manera. Reemplazando los resultados que tenemos, los datos, encontramos que la longitud de onda será igual a 2pi sobre 2.09. El cálculo nos da 3 metros. Para el periodo, vemos que se relaciona con la frecuencia angular. Despejando el periodo, tenemos que es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Reemplazando los datos que tenemos, 2pi sobre 1.25 nos da un periodo de 5.02 metros. 2 segundos, perdón. Reemplazando los datos, 2pi sobre 1.25 me da como resultado 5.02 segundos. Para calcular la frecuencia, sabemos que es el inverso. Para calcular la frecuencia, sabemos que es el recíproco del periodo. Entonces 1 sobre periodo, despejando. Para calcular la frecuencia, sabemos que es 1 sobre periodo. Reemplazamos y tenemos 1 sobre 5.02. Eso me da 0.19 Hz. Para calcular la velocidad, sabemos que es lambda por frecuencia. Tenemos que lambda es 3 metros por 0.19 que es la frecuencia, nos da una velocidad de 0.57 metros sobre segundo. La dirección de propagación la podemos determinar a partir del signo. Si se mueve hacia la derecha es negativo, si se mueve hacia la izquierda es positivo. En este caso, como es positivo, la onda se mueve hacia la izquierda. En este otro ejemplo nos aparecen dos gráficas para una onda. Por este costado tenemos la representación temporal y por este lado la representación espacial. Esta flecha me indica la dirección de propagación. El problema me pide escribir la función de onda para esta onda. Entonces para eso pues necesitamos conocer algunas variables. Entonces primero nos piden la amplitud. Esa la puedo tomar en cualquiera de las dos. Vemos que en este caso la amplitud es 3 centímetros. Debemos utilizarla en metros, lo cual nos da 0.03 metros. El siguiente dato que nos piden es la longitud de onda. Esa la podemos tomar de la representación espacial. Sabemos que la longitud de onda es la separación entre dos crestas. Acá miramos que está en 2.5 aproximadamente hasta 12.5. La longitud de onda es de 10 metros. Nos piden el periodo. El periodo lo puedo tomar de la representación temporal de la onda, que sería este intervalo entre dos crestas, que en este caso es de 2 segundos. Con este dato de periodo yo puedo calcular la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es 1 sobre periodo, es decir que la frecuencia de nuestra onda es de 0.5 Hz. Con el dato de longitud de onda y frecuencia puedo calcular la velocidad. 10 por 0.5 igual a 5 metros sobre segundo. Como la onda se desplaza hacia la derecha, sabemos que es signo negativo. Ahora, con estos datos podemos calcular el número de onda. Sabemos que es 2pi sobre la longitud de onda, o sea 10, y esto nos da un resultado de 0.62 radianes sobre metro. De igual manera podemos calcular la frecuencia angular, 2pi sobre el periodo, esto nos da 3,14 radianes sobre segundo. Con estos datos ya puedo escribir mi ecuación de onda, donde la amplitud vale 0.03, el número de onda vale 0.62, queda en función de la posición, en función del tiempo, el signo es menos y nos quedaría de esta manera.
Todas las ondas presentan diferentes fenómenos denominados fenómenos ondulatorios. El primero de ellos se conoce como la reflexión. Es el cambio de dirección de una onda cuando se encuentra con un obstáculo. Estos obstáculos por lo general son medios de propagación y no lo puede atravesar ni bordear. En este caso tenemos un ejemplo de un obstáculo, una onda que llega a este medio, no lo puede traspasar, no lo puede bordear y lo que ocurre es que se refleja, cambia su dirección de propagación. Toda superficie o todo medio va a tener una línea imaginaria que es perpendicular a él, se conoce como una recta normal. Y respecto a esta recta es que nosotros medimos estos ángulos, bien sea el ángulo de incidencia o bien sea el ángulo de reflexión. La ley de la reflexión dice que el ángulo incidente siempre va a ser igual al ángulo reflejado. Esto en el caso en el que el medio o esta superficie sea completamente lisa. Tenemos diferentes superficies en las cuales se pueden reflejar las ondas. Las superficies lisas, denominadas superficies con reflexión especular, en los cuales se cumple la ley de la reflexión. Ángulo incidente igual a ángulo reflejado. Y también vamos a tener superficies rugosas, en las cuales ocurre una reflexión difusa, en las cuales las ondas se van a reflejar en diferentes direcciones. El segundo fenómeno es el fenómeno de refracción. Es el cambio de dirección y de velocidad de una onda cuando se encuentra con un obstáculo y lo atraviesa. O sea, en este caso ya no se refleja completamente, sino que tiene la posibilidad de pasar al otro medio. Por lo general, una parte de la onda que incide atraviesa el medio, cambiando su dirección y su velocidad, y otra parte se refleja cumpliendo la ley de la reflexión. En este medio, donde se propaga nuevamente, pues cambia su ángulo de dirección, se conoce como ángulo de refracción, y se mide respecto a la recta normal. Cada medio se va a definir por medio de un índice. El aire tiene un índice de refracción, el agua tiene un índice de refracción, el vidrio tiene un índice de refracción. La refracción se explica mediante la ley de Snell, que dice que el seno del ángulo incidente por el índice de refracción del medio 1 va a ser igual al seno del ángulo refractado por el índice del medio 2. Esta relación matemática surge de procesos experimentales con luz. Por el otro lado tenemos la difracción, que es la desviación de las ondas cuando se encuentran con un obstáculo y lo bordean, o cuando pasan por una pequeña abertura. En este caso, no traspasan el medio, no se reflejan, sino que tienen la posibilidad de bordear y pasar por los lados del medio. En este caso, vienen las ondas por acá, se encuentran con un obstáculo, pero tiene una pequeña abertura y tienen la posibilidad de bordearla o pasar por ahí y continuar su propagación. El siguiente fenómeno se conoce como interferencia. Es cuando se encuentran dos o más ondas en un mismo punto del espacio y tiene como resultado una nueva onda que puede ser de mayor amplitud o menor amplitud. Entonces, la interferencia se basa a partir del principio de superposición, en el cual puede generar una interferencia constructiva, que es cuando se encuentran valles con valles o crestas con crestas, y en este caso se suman las amplitudes. Sin embargo, también podemos tener interferencia destructiva, es decir, que en un punto del espacio se encuentren valles con crestas. En este caso, las amplitudes se restan. Acá tengo dos ejemplos. Uno, tenemos una onda que es de color azul oscuro y al lado se encuentra con una onda que es de azul clarito.
Entonces, en estos puntos del espacio se están encontrando estas ondas. ¿Qué ocurre? Que a partir del principio de superposición tenemos interferencia constructiva, ya que se encuentran crestas con crestas. ¿Cuál es el resultado? Una nueva onda con una amplitud mayor, que surge de la suma de estas dos amplitudes. Acá tengo otro ejemplo de una onda azul oscuro que se encuentra con una onda azul claro. En este caso podemos ver que se encuentran crestas con valles. ¿Cuál es el resultado al partir del principio de superposición? Que en este caso las amplitudes se restan, dando como resultado una onda con una amplitud menor, que es la de color rojo. Si las dos ondas tienen la misma amplitud, ocurre una interferencia destructiva en la cual se anula completamente la onda. Este es un fenómeno que podemos evidenciar acá en el agua. Cuando tenemos ondas que generan este punto de acá y este punto de acá, se propagan en todas las direcciones. Pero en estos sectores se encuentran ondas procedentes de acá y ondas procedentes de acá, lo cual da como resultado algo que se conoce como patrón de interferencia. Es decir, zonas donde tenemos interferencia constructiva, las más brillantes, las más altas, y zonas donde tenemos interferencia destructiva, que son las más opacas. Por último, tenemos el fenómeno de polarización. Es un fenómeno que se presenta únicamente en las ondas transversales, donde se encuentran con un medio muy específico que se conoce como polarizador. ¿Cuál es la función de este? Dejar pasar únicamente las ondas que están oscilando en la misma dirección del polarizador o en una dirección determinada. Por ejemplo, tenemos por este costado una serie de ondas que viajan en todas las direcciones. Se encuentran con el polarizador que está en posición vertical y al final únicamente me va a dejar pasar las ondas que se mueven en la misma dirección del polarizador. Se conoce como onda polarizada. Ok chicos, espero que esta información sea de gran ayuda para entender un poco mejor este mundo de las ondas. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.